noches, hermanos, el Señor les bendiga. Realmente esta conferencia que acabamos de tener estuvo súper interesante. Yo creo que a todos los que estamos aquí quedamos tocados. Fue una gran enseñanza y lo que le tocó a María Elena, yo creo que lo estamos viviendo muchos de nosotros o algunos de nosotros. A mí también me tocó, pero el Señor es fiel. Amén. Y para atrás ni para coger impulso. Amén. Sabemos que las cosas no son fáciles, pero la bendición es grande. Amén. Entonces voy a entregarle esto al Señor. Padre Santo, Señor amado, vengo Señor, venimos todos nosotros juntos, mi Dios, delante de tu trono, mi Dios amado, colocando esta otra enseñanza. Gracias por ese alimento maravilloso que acabas de darnos, porque nos has levantado el ánimo, Señor, nos has enseñado, y sabemos que si María Elena y su casa pudo, tú también nos darás las fuerzas para que todos podamos hacerlo, Señor. En el santo nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Entrego cada palabra que salga de mi boca, Señor. Le pido que sea salida de tu corazón al mío, de tu boca a la mía, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Entonces vamos a verlas, cómo interceder por nuestros hijos. Cada uno tiene su forma de interceder, de orar, de venir a la presencia del Señor, conforme el Espíritu Santo le guía a cada uno. Así es que todos nosotros, todos los padres, las madres que oran por sus hijos, tienen más confianza en disciplinarlos y guiarlos a través de sus vidas. Sabemos que todos vivimos en un mundo tóxico. La escuela es tóxica, los amigos tóxicos y todo lo que nos bombardea, todos los medios de comunicación, las redes sociales, todo esto es tóxico para ellos. Por eso es tan difícil hoy en día que un hijo se levante como nos levantamos muchos de nosotros, con cosas naturales, con un afecto familiar natural, que impulsaba a los hijos a estudiar para darle a los padres satisfacción. Hoy en día a los muchachos no les importa, como dijo María Elena, no me importa muchas cosas. Si les ofrecen droga, sí, no me importa, lo hacen, porque eso es lo que la carne les pide, porque eso es lo que los medios de comunicación les está bombardeando a sus mentes, de manera que no les importa. Vivimos en un mundo tóxico y desafortunadamente a nosotros nos tocó la parte más dura como padres, porque esta es la última generación. Por eso le clamamos al Señor que venga pronto, porque esto que está pasando, la fuerza que lleva el mundo los envuelve de una forma diabólica. Sabemos que al diablo le queda poco tiempo y él lo sabe también. Por eso ha trabajado de esta forma, ahora con la tecnología, que nadie se salva. Son precisamente los padres que pasan tiempo en oración por sus hijos, todos nosotros. Desafortunadamente afuera hay un mundo secular que no les importa tampoco, a ellos de verdad no les importa, porque no conocen al Señor. Pero nosotros que ya lo conocemos tenemos la responsabilidad delante del trono de Dios de sacar a nuestros hijos adelante. Yo no sé cómo, porque el mundo tiene mucha fuerza, pero más poderoso es Dios, que está para ayudarnos y cumplir sus promesas a través de su Hijo Jesucristo. Así es que los padres, cuando pasamos tiempo en oración por cada uno de nuestros hijos, nos sentimos más seguros y más libres del miedo, del temor a la disciplina, porque
saben pasar tiempo con la palabra de Dios, porque nosotros como padres sabemos pasar tiempo en la palabra de Dios, buscando, estudiando, profundizando en su palabra, además de alabando y adorando a Dios. Estar de rodillas, dándole la gloria a Dios. A veces no tenemos que pedirle, el Señor ya sabe lo que necesitamos, pero quiere que aún en medio de esas tormentas que pasamos, estemos nosotros rogándole a Él por por la armonía de nuestra casa, por el bienestar de nuestros hijos, porque Él nos ha dado unos hijos, nos ha bendecido con unos hijos, y es una dura responsabilidad para nosotros como padres en estos tiempos, y un día tenemos que darle cuenta de lo que hicimos con ellos. No podemos decirle, no, fue que mi hijo se perdió, llegaron unos amigos malandros y se lo llevaron y yo ya no pude hacer más nada. Sí podemos hacerlo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que estamos confiados y seguimos intercediendo por ellos, para que el Señor nos saque adelante en estos tiempos difíciles, durante su educación, durante su niñez, la adolescencia, la adultez, en todo momento, porque nunca dejamos de ser padres. El hecho que ellos se casen y ya tengan hijos, ahí no para todavía nuestra responsabilidad. Continuamos, es una cadena que nunca se rompe. Para ser padre no siempre es una tarea fácil, porque debemos tener un equilibrio entre el amor y la corrección. Y para que ésta sea aún más perfecta, la oración es esencial para una educación exitosa. Así es que no todo puede ser disciplina y no todo puede ser oración y dejar que ellos hagan lo que quieran, sino que debe haber un equilibrio entre las dos cosas. Como prueba de ello vemos a Susan Wesley. Si alguien no la ha oído nombrar, Susan Wesley fue la esposa de un gran predicador que tuvo 19 hijos, y ella separó 2 horas diarias de su vida para estar intercediendo y adorando y en oración todo el tiempo por cada uno de sus hijos. Como conclusión de todo este trabajo que ella hizo durante toda su vida, ella tuvo a John Wesley. Él se convirtió en uno de los más grandes evangelistas y fue el promotor de un gran avivamiento. También de este producto de él ser evangelista y de alguien haber escuchado, o de muchos haber escuchado la palabra que él llevaba, eso produjo y trajo como resultado gobernantes y grandes líderes en Estados Unidos. Así es que el trabajo de esta mujer fue arduo, y tal vez ni ella misma se imaginó que al final de toda esta jornada de 2 horas diarias de oración iban a dar estos gloriosos resultados. Nosotros como padres cristianos debemos pedir a Dios sabiduría. Número 1, sabiduría. Y si le pedimos a Dios sabiduría y Él nos da esa sabiduría, tenemos que ser guerreros de oración, ¿verdad? Y debemos buscar fervientemente el conocimiento de Dios. Así que también debe haber un balance entre estar orando y estar profundizando en la palabra, para que el Señor nos dé revelación, nos dé discernimiento y nos ayude para poder hacer un conjunto, toda la oración, todo el trabajo de oración y toda la sabiduría. Esta es la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos: la fe en Dios, las enseñanzas de su palabra y el temor a Dios. Así es que si logramos que esto haga rema en la vida de nuestros hijos, tendremos a unos hijos saludables mental, emocional y espiritualmente. El orar diariamente es un hábito que se les debe inculcar durante su formación. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino,
y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Así es que todas estas promesas que Dios nos da, a veces nos dice, sí, ustedes hacen algo, o sea, es una promesa condicional muchas veces. Eso significa que si nosotros hacemos lo que Dios manda, vamos a obtener la bendición. Así es que si todos estamos aquí buscando esta información el día de hoy, quiere decir que somos guerreros del Dios viviente. Y si somos guerreros del Dios viviente, nos va a pasar lo mismo que le pasó a David también. Vamos a ser exitosos, vamos a salir adelante. Que tenemos nuestros errores, todos tenemos errores. No podemos, nadie es perfecto. Pero aún en su infinita misericordia, Dios pasa por encima de eso. Él nos conoce, Él nos hizo, Él nos creó, para nosotros poder interceder con nuestros hijos y sacarlos adelante, que esa es la mayor y más grande bendición que Dios nos ha dado aquí en la tierra, después de conocerlo a Él. El orar diariamente es un hábito. Bueno, como ya les acabé de decir, ellos nunca olvidarán lo que han aprendido, ni las bases bíblicas, ellos nunca las olvidarán. Al contrario, cuando tengan ellos sus hijos, ellos van a hacer lo mismo y van a orar por sus hijos, que serán nuestros nietos, y van a luchar por ellos, porque ellos saben que hay un Dios vivo, que hay un trono, y que delante del trono debemos venir, delante de la presencia de Dios. Si sus hijos conocieron al Señor en su infancia, tenemos que seguir orando para que nunca se aparten de Él, porque como ya dijimos, hay un mundo donde hay mucha violencia, hay un mundo que tiene mucha fuerza y que muchos son arrebatados. Entonces no podemos nosotros como cristianos soltárselos a Satanás y dejar que él haga fiestas con nuestros hijos, sino que tenemos nosotros que adelantarnos y luchar por ellos, que el Señor en su momento lo hará. Ahora, ¿por qué demora a veces? ¿O creemos que Dios demora tanto en contestarnos una oración, en contestarnos una petición? Porque tenemos, como dijo María Elena, que someternos a un proceso. Nosotros solamente no, nuestros hijos necesitan pasar por un proceso y nosotros tenemos que pasar por un proceso. No nos demos por mal servidos, que si nos están pasando cosas negativas con ellos, que si estamos teniendo problemas con ellos, es porque Dios nos está mirando con ojos de misericordia. Es decir, cuando tenemos problemas es porque vamos a ser usados en gran manera. Si no nos pasara nada, ya tendríamos por qué preocuparnos, pero el Señor nos está poniendo motivos de oración, nos está enseñando a ser guerreros, nos está enseñando más a confiar en Él, nos está enseñando más a que investiguemos su palabra, a que profundicemos en ella. Si esto le costó la vida a Jesús, toda su palabra, todo lo que está aquí, todo lo que estamos viviendo nosotros, es porque algo grande viene, y si algo grande viene debemos arrebatarlo. Debemos pedir a Dios sabiduría para nuestros hijos. Es decir, ya dije que tenemos sabiduría nosotros como padres, ahora sabiduría para nuestros hijos. ¿Qué es la sabiduría? Es el temor a Dios. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pedirle a Dios que les dé sabiduría, que les dé discernimiento, que les dé revelación. Si su hijo ya es un adolescente o es un adulto y no conoce al Señor, tenemos que orar fervientemente para que sea tocado. Son cosas que nosotros no podemos hacer, el único que las hace es el Señor, pero nosotros somos los guerreros, somos los intercesores, somos los ángeles que Dios puso alrededor de nuestros hijos para luchar con Él, por cada uno de ellos. Mateo 19:14 dice, Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos.
Cuando están pequeños no tenemos mucho problema, ¿verdad? Ellos están caminando y ellos nos siguen. Vamos para la iglesia, venga, leemos esta historia, todas las noches compartirles una partecita. Eso no se les va a olvidar a ellos. Es más probable que se les olvide cuando están jóvenes o en la adolescencia que cuando ellos están niños, porque su mente, su cerebro, ellos se dejan guiar todavía y ellos todavía nos creen a nosotros como padres. Ya cuando ellos crecen es que ya somos unos ignorantes, ya no quieren nada con nosotros, ya quieren, nos bloquean muchas veces, ¿sí? Algo que comentó María Elena, allá también sucedió en mi casa. Varias veces tocó quitarles la puerta del cuarto, porque tampoco permitíamos puertas cerradas en sus cuartos. De manera que todas esas cosas tenemos que hacer nosotros como padres. La vida cristiana no es fácil. Allá afuera está peor, en el mundo secular, porque ellos, esos padres, desafortunadamente no tienen esperanza. Nosotros al menos conocemos y estamos profundizando en el camino, que es el Señor. Los estudios revelan que los niños son cada vez más precoces debido a la tecnología y a la exposición a contenidos violentos, además de la música, del lenguaje inapropiado y de los videojuegos y de cantidad de cosas más que ha sacado la tecnología, que acabó de decirlo María Elena. Aquí se confirma. Es verdad y todos sabemos que es verdad porque todos lo estamos viviendo, ¿no? Todos. De manera que es una lucha. Y también algo que dijo, no es lo que dijo el Señor, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entonces, no, a veces la cogemos en contra de nuestro hijo, porque eso es lo que vemos, pero es lo que está detrás de ellos, lo que los está manipulando. Eso es lo que no tenemos que permitir. Dios se interesa aún más por la salvación de nuestros hijos que nosotros mismos. Así es que tenemos que no preocuparnos. No, todavía nos preocupamos, porque sabemos que Dios se interesa y en su momento viene la respuesta, pero tenemos que luchar por eso, arrebatar esa bendición. Tenemos que apoyarnos en las promesas. La palabra dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Jeremías 24:7. Gracias a Dios por esta promesa maravillosa para nosotros y en especial para nuestros hijos. Sabemos y lo sabemos muchas veces por testimonios. A veces nos cansamos nosotros y nos ponemos a veces hasta canciones porque quisiéramos que ellos entendieran de alguna forma, hablarles y que ellos dijeran sí papá, sí mamá, y ya como que aceptaran, pero no. Pero cuando ellos a veces están afuera, escuchan la palabra que viene de otro medio, a veces la televisión, el mismo teléfono, algún amigo, alguien, un ángel que Dios manda, un amigo, una amiga, y de pronto ellos escucharon. ¿Qué pasó? Le dijeron lo mismo que nosotros le dijimos toda la vida y no escucharon. Pero llegó una persona, la indicada que Dios mandó, la que el Señor ungió y le mandó una misión especial para que le hablara a uno de nuestros hijos. Y ahí fue donde llegó esa luz y ya no volvió a ser el mismo y ya no volvió a ser la misma. Esas son las promesas que nuestro Dios maravilloso tiene para nosotros. Aunque ellos ya hayan crecido y sean adolescentes o adultos, y si ellos han terminado lejos del plan de Dios, Dios usará ese entorno, todo lo mal que hicieron, porque como ya dije, nadie es perfecto. Nosotros a veces esperamos que ellos hagan las cosas de cierta forma, como quisiéramos, y hacemos planes en nuestra mente. Sí, y menos mal que el amigo lo llevó a la iglesia y Señor, sé que va a salir tocado de allá mi hijo, pero no fue así. Y otra vez, Dios mío, ¿hasta cuándo, Padre? ¿Hasta cuándo? Llevo 10 años, 20 años orando por él y nada. De pronto el Señor tiene otro plan. De pronto no fue en una iglesia,
De pronto se fue a un bar y allá alguien le habló, otro loco igual porque estaba en un bar. O de pronto el Señor mandó a uno de sus hijos al bar y allá encontró a uno de nuestros hijos y allá fue tocado. En unos centros de esos de prostitución, es que hemos visto tantos testimonios que todo es posible. Así es que hayan hecho ellos lo que hayan hecho. Si ellos han terminado lejos del plan de Dios, Dios va a usar ese entorno para que ellos vuelvan el corazón a Dios, para que ellos hagan la voluntad de Dios. Muchas veces le decimos, Señor, haz tu voluntad, y ya nos sometemos nosotros y ya a veces estamos que ya no damos más. ¿Sabes qué, Señor? Lo suelto, cójalo, lo regalo, en tus manos está mejor que en las mías. Así es que el Señor hace ese plan tan maravilloso que Él arregla todo ese entorno y lo vuelve todo para bien. Y el día de mañana van a ser predicadores. Pueda que no estén predicando en una tarima, pero que estén reclutando a gente drogadicta, prostitución, ladrones, de esos drug dealers y todo eso. O sea, el mundo está lleno de maldad y ahí estuvimos. O sea, no tiene por qué darnos pena decir, de ahí venimos, del mismo basurero, y de ahí nos sacó el Señor. Estas promesas de Dios deberían darle esperanza a cualquier padre. Como padres debemos apoderarnos de todas las promesas para nuestros hijos, todas. Y que eso sea algo bueno como para empezar a leer la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, buscando promesas. O si no, buscarlo al menos en internet, la buscamos, nos va dando los versículos, vamos a la Biblia y vamos constatando, las subrayamos y apoderarnos de esas promesas. Tenemos que arrebatar esas promesas y sus bendiciones. Para eso debemos estar en constante oración por ellos. Así es que no podemos bajar la guardia, no podemos parar de orar. Afuera está peor. Entonces, ¿qué otro camino nos queda? O seguimos adorando al Señor o lo seguimos adorando. No hay otra opción. Tenemos que orar para que nuestros hijos escuchen las historias bíblicas cuando ellos están pequeños. Esas historias a ellos les llaman la atención, porque viene un contenido normal, natural, muchas veces de familias o de una persona o un testimonio. Son testimonios que los edifican, que los ayudan a formar, y el día de mañana eso les va a servir a ellos para tomar decisiones. Se van a acordar de estas historias, muestre a ver qué fue lo que hizo José, qué fue lo que hizo Jonás, qué fue lo que hizo David, qué fue lo que hizo el uno y el otro, y eso los ayuda a formar. En Eclesiastés 12:1 leemos, y este es un versículo que se lo debemos dar a nuestros hijos también para que ellos se lo aprendan, y aunque ellos se aparten por un tiempo, después de 10 o 20 años, que cuando ellos ya regresen al Señor, todavía se van a acordar de este versículo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Amén. ¿Por qué? Lo que estaba diciendo ahorita María Elena, el dinero fácil, por ejemplo. El dinero fácil, ellos se creen Superman. Ellos creen que ellos lo pueden todo, que no necesitan de nadie. Y cuando ya se den golpes en el mundo, van a regresar. No, Señor, perdóname, allá está peor, perdóname todas las embarradas que hice, Señor, yo me arrepiento. Así queremos verlos y así lo confesamos. Tenemos que orar para que nuestros hijos aprendan a conocer a Dios y tengan un profundo deseo de hacer su voluntad. El Salmo 129
del 27 al 35, bueno, hay que leerlo todo, pero dice: enséñame tus estatutos, guíame por la senda de tus mandamientos. Enséñame tus estatutos. Tenemos que aprender la palabra. Nosotros como padres, pueda que la tecnología nos haya quedado un poco grande y no nademos en la tecnología como lo hacen nuestros hijos, pero nosotros tenemos que nadar en las promesas de Dios y en la palabra más que nuestros hijos, para los que están perdidos, porque ellos en su momento llegarán y van a hacer lo mismo. Cuando nuestro hijo entienda que la palabra de Dios y Dios son la misma persona, esto los va a ayudar a ellos a afirmar su fe en Dios, porque van a decir: ¿cómo? Es lo mismo, yo pensaba que Dios estaba allá y alguien se inventó esto. Cuando ellos se den cuenta de eso, eso hará un impacto en sus vidas. Eso les va a ayudar a ellos a afirmarse en el Señor. Sabemos que cuando ellos llegan a la adolescencia, cuando ya están en estas clases de evolucionismo en las escuelas, eso a veces los confunde. Entonces tenemos que orar. O sea, la clave es orar, orar y no parar de orar. No podemos hacer otra cosa. La obra la hace el Señor. Tenemos que orar para que ellos sean conscientes de estas teorías del evolucionismo y todas estas cosas que cambian totalmente lo que es Dios, que lo cambian, porque en la teoría del evolucionismo ya sabemos que el hombre no vino por creación. Entonces, cuando ellos ya sean conscientes de esto, cuando ya hayan sido tocados por el Señor, ellos van a entender y van a diferenciar. Pero mientras tanto, el peligro está cuando ellos lleguen ya a la escuela, si no han oído nada, si nosotros no les hemos tratado de abrir los ojos, de darles este conocimiento, muchas veces ellos se pueden confundir, y por eso es que muchos terminan en nueva era y terminan en cosas que no deben. Es esencial que oremos y enseñemos a nuestros hijos la palabra para que no tengan duda cómo la ciencia trata de convencernos de que la Biblia es solo una ficción. Entonces ya ellos van a diferenciar cuando ellos conozcan, cuando sean tocados por el Señor, ya van a tener las bases que nosotros le dimos y lo que el Señor le está dando. Y van a poder diferenciar con la basura que encuentran en otras partes. Tenemos como padres que orar para que ellos vean a Dios derramar su Espíritu Santo en sus vidas. No dejemos de orar por ellos. Cuando podamos entrar al cuarto de ellos, yo siempre oro, siempre voy al cuarto de ellos. A veces los toco, a veces no los toco para no despertarlos, pero siempre estoy ahí. Cuando ellos no están en el cuarto, yo voy al cuarto, me pongo de rodillas, uno sus cosas, uno su ropa, hago guerra espiritual. Todo lo que sabemos hacer como cristianos, todo tenemos que hacerlo, porque nuestros hijos todos están expuestos. Si están pequeños, como dije, los problemas serán pequeños y todavía ellos son manejables, pero no podemos nosotros apartarnos, no podemos enfriarnos nosotros en la oración o en el Señor, porque Satanás está como león rugiente. Tenemos que orar para que el Espíritu Santo sea derramado en las vidas de nuestros hijos y enseñarles, y vamos a este versículo, Joel 2:28, que todos conocemos, yo creo. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esta es una promesa que Dios nos ha dado. Tenemos que reclamar esto para el Señor, para nuestros hijos, perdón. Tenemos que orar para que nuestros hijos entiendan el propósito de Dios para sus vidas.
Cuando ellos son un poco, bueno, tranquilos, se dejan hablar, ya sabemos que es más fácil. Pero cuando llega, a veces ellos se vuelven un poco rebeldes y no quieren nada con nosotros. Así es que tenemos que orar para que el Señor, para que ellos tengan dirección en su vida, para que sepan en qué dirección ir, que el Señor nos enfoque correctamente, porque a veces nosotros como padres tenemos también momentos que no sabemos, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le aconsejo? ¿Será mejor aquí? ¿Será mejor allá? Y no sabemos cómo hacerlo. De manera que nosotros como padres necesitamos esa guía de Dios, pero también necesitamos que Dios los ayude a ellos a guiar, para que sea una decisión, cuando ellos ya empiezan a tomar decisiones sobre ellos mismos, para que no se equivoquen, o por lo menos que acepten consejos, que acepten que se les hable. A veces uno quiere hablarles, abrirles los ojos, y a veces les decimos, no, mire, este amigo no te sirve por esto y esto. Ellos no quieren escuchar eso, pero hay unos que son un poco dóciles, un poco humildes y se dejan guiar. Pero cuando llega ese momento de la rebeldía de ellos, es que ya tenemos que entendernos en otro nivel espiritual, hacer guerra espiritual. Tenemos que orar para que nuestros hijos encuentren libertad, restauración y plenitud. Segunda de Corintios 3:17 dice: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Todos nuestros hijos son susceptibles a tener pensamientos equivocados, emociones negativas, acciones y actitudes pecaminosas o cosas del pasado que tratan de destruirlos, por lo que tienen que tener la liberación y restauración que solo Dios puede dar. Así es que en el camino del crecimiento ellos se van a encontrar con cosas no muy agradables. Una de ellas, ya lo hemos dicho, son las amistades, los amigos o las malas influencias. Cosas que les pasan a ellos, a veces tienen una noviecita, resulta que después la vieron con otro noviecito y el corazón de ellos se duele, se siente, a veces quedan marcados por cosas que les pasa con ese diario vivir, por amistades, a veces por uno mismo. Tenemos que tener mucho cuidado. Hemos tenido unas prédicas muy hermosas donde nos hablan del poder de la palabra y donde las cosas que nosotros les decimos a nuestros hijos, cómo los puede marcar, para bien o para mal. De manera que hay que tener mucho cuidado con estas cosas que nosotros confesamos. Tenemos que tratar, no es fácil, yo sé que no es fácil, porque yo he estado ahí también. Cuando pasen estas cosas, estos problemas que a veces tenemos con nuestros hijos, cerrar la boca. Cuando se trata de lanzar palabras, es mejor pensarlo 10 veces antes de soltarlas, pero no soltemos palabras negativas que los pueden hundir a ellos, que los pueden marcar a ellos, sino más bien venimos delante del trono y al Señor se las soltamos todas sin filtro, todas. Ahí sí, que el Señor nos conoce y Él sabe, pero a ellos no les podemos soltar todos. Tenemos que orar para que ellos tengan una mente sana y una buena actitud. Muchas de las batallas que nuestros hijos tienen que enfrentar ocurren en sus mentes. Ese es el centro de batalla de nuestros hijos, la mente. Y el centro de batalla nuestro también, la mente. A veces vemos que llegó, no sabemos cómo llegó, o nos pareció que no llegó muy bien, y empieza esa batalla aquí, ¿no? Como que llegó borracho, como que llegó drogado, quién sabe qué sería lo que le hicieron. Seguro fue que el amigo lo dejó tirado, seguro fue que la novia le hizo tal cosa, y empezamos, Dios mío. Entonces
Lo mismo, venir a los pies del Señor. No quiero ver eso, Señor, no quiero que pasen por mi mente pensamientos negativos. Sigamos yendo a la meta. En el pensamiento vamos a la meta. ¿Cuál es la meta? Verlos libres, verlos llenos del Señor, que llegan a los pies del Señor. Así es que no me importa cómo llegó, si llegó o no llegó, si llegó con marihuana, con alcohol. Que no hubiera llegado con alguien, sí, ahí sí no podemos dejar que pase a corta con otra persona, eso sí no podemos permitirlo. Pero que llegó con tragos o algo, hermanos, eso no es fácil. Nos toca comérnosla, callarnos, y cuando ya al día siguiente, que ya él se haya calmado y yo me haya calmado, ahí sí podemos hablar. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. No es fácil, no es fácil, pero seguimos mirando a la meta. La meta es verlos libres, verlos llenos del Señor, verlos sirviéndole al Señor, verlos con un propósito de Dios. Y eso tal vez es lo que más nos cuesta a nosotros, porque nosotros vemos en lo que está pasando, en lo físico. Cómo me habló, cómo llegó, cuál fue su conducta hoy conmigo, cómo su comportamiento. Pero vemos menos lo que está detrás de él. ¿Quién es el que está actuando detrás de él? Y contra él es nuestra lucha, ¿no? Contra el enemigo. Entonces, tenemos que orar para que ellos tengan una mente sana y una buena actitud. Un pensamiento equivocado puede hacer que fracasemos en la vida si creemos una mentira del enemigo, lo que les decía. Un pensamiento equivocado puede hacer que fracasemos en la vida si creemos una mentira del enemigo. Así es que no miremos lo que Satanás quiere hacernos creer, no miremos eso, porque empezamos a pensar cosas. Y lo más seguro es que empezamos también a confesar cosas que no debemos, porque vamos a decir, mire, otra vez borracho, ay, Dios mío, yo qué pensaba, otra vez con el mismo amigo, otra vez con la misma novia, y Dios mío. Entonces eso retrasa la bendición, la retrasa, porque no nos deja ver el fin del propósito, la meta. No nos deja verlo con claridad. Tenemos que cuidar las palabras que nosotros decimos y las que ellos dicen. Muchas veces ellos dicen, yo no sirvo para nada, todo me sale mal, ¿para qué me presento a ese trabajo si siempre me dicen que no? Y siempre es como un círculo vicioso, Entonces tenemos que orar para romper con esta secuencia de vocabulario que usamos, de lenguaje que usamos. Y tenemos que empezar por nosotros mismos, nosotros como padres. En su momento, ya que el Señor nos toque, bueno, ya las cosas van a cambiar con ellos. Proverbios 4:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Ellos, cuando no conocen al Señor, siempre creen que tienen la razón y creen que el camino en el que están es el correcto, que los equivocados somos nosotros, que somos ignorantes, somos de otra era. Entonces, ¿para qué nos dejan saber algo? Como decía María Elena también, ellos nos conocen, pero nosotros no los conocemos, porque a nosotros nos dejan saber, a nosotros nos ponen límite en cuanto a eso, nos dejan saber hasta cierta parte. Y todo lo que tiene que hacer un padre, una madre, para saber o conocer los secretos del hijo, o de la hija, o de los hijos, tenemos que inventarnos, nos toca inventarnos de alguna forma
cómo averiguar qué es lo que ellos están pensando, qué es lo que ellos están planeando, porque todos los caminos que ellos están siguiendo, ellos creen que son los correctos, pero su fin es camino de muerte. Tenemos que orar para que ellos resistan las malas influencias y el comportamiento destructivo. Cuando las malas influencias afectan a nuestros hijos adolescentes o adultos, ellos pueden llegar a quedar atrapados con un comportamiento destructivo por cosas como el alcohol, las drogas, la prostitución. Y las consecuencias de todas estas cosas son trastornos alimenticios, porque ellos descuidan la alimentación, empiezan a comer pura comida chatarra cuando están por fuera, cuando ya llevan una vida un poco libre. Van a tener y estar expuestos a la promiscuidad, donde están las enfermedades venéreas a la orden del día, donde está todo tipo de enfermedades también. Nos damos cuenta ahora con el virus cuánta juventud ha resultado contagiada. Pero miremos las enfermedades venéreas, ellos están expuestos a todo tipo de enfermedades. Entonces, que pedirle a Dios que sea Él guiándolos, ayudándolos para que ellos enfoquen su vida de una forma correcta, para que enfoquen sus pensamientos, su manera de vivir, para que no vivan desordenadamente, no hagan desórdenes alimenticios, para que no estén expuestos a la promiscuidad. Esto quiere decir, a veces ellos son muy dados a tener relaciones sexuales donde quiera que hacen una parada. Entonces, todas estas cosas los expone a ellos a enfermedades venéreas. Están expuestos también a la pornografía y a todo tipo de pecado sexual, a toda lascivia, todo esto es un conjunto de cosas. La lascivia contiene, es un contenido bastante grande lo que tiene. Entonces, pedirle a Dios que los libre de todas esas cosas. Muchos muchachos también empiezan desde muy temprana edad a tener hijos regados, por aquí uno, otro. Cuando tienen 20, 30 años ya hay una docena por ahí circulando. Entonces, que Dios nos guarde. Tenemos que orar para que ellos tengan un matrimonio normal. Normal decimos, hombre y mujer, y especialmente que se haya hecho, que ellos hayan conocido al Señor. ¿Para qué? Para que ellos puedan respetar esa unión, para que no vayan a haber divorcios, para que no vayan a haber hijos por fuera del matrimonio. Todas estas cosas a ellos los va a marcar el día de mañana, o a los hijos que ellos irresponsablemente pues crearon, hicieron. Entonces, para orar y pedirle a Dios que ellos tengan un matrimonio de éxito y críen ellos hijos piadosos. Génesis 28:1 dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Sabemos de que Canaán era un pueblo idólatra, por eso Dios les dijo: no se junten con los incrédulos, no se junten con el pueblo de Canaán. Sabemos de alguien que desobedeció, ¿no? Y que fue un fracaso su vida matrimonial. Pero el Señor, aquí en esta historia la podemos ver, cuando Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le dijo: no tome mujer de las hijas de Canaán. Canaán siendo un pueblo idólatra, siendo un pueblo que hacía, dentro de la idolatría había mucha sexo desordenado, mucha lascivia y cosas, aberraciones sexuales que le ofrecían todo eso a los dioses, a sus dioses paganos.
Entonces eso mismo nos lo manda a nosotros también. No os unáis en yugo desigual, 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? O sea, no hay ninguna comunión la luz con las tinieblas. Si tenemos al Señor, tenemos la luz. No debemos juntarnos o orar mucho para que nuestros hijos no se vayan a juntar con personas que no tengan la luz del Señor. Y vemos que cuando eso pasa, vienen muchos divorcios, luego problemas con los hijos, y es un problema de nunca acabar. Entonces, que nunca falte la oración para que nuestros hijos se mantengan firmes en el Señor. Tenemos que orar para que ellos caminen hacia el futuro que Dios les tiene preparado. El Señor les tiene preparado a todos nuestros hijos como a nosotros un futuro exitoso, un futuro de luz, de bendición, de abundancia, de fe. Y cuando nosotros oramos por estas cosas, el Señor nos lo va a dar. Todo lo que nosotros hemos orado por ellos, ninguna de esas oraciones se ha perdido. Aunque el mundo ahorita esté tan revuelto y toda esta tecnología tenga a nuestros hijos así que no saben para dónde coger, sin una dirección correcta, tenemos al que todo lo puede, que tenemos al único que tiene la dirección correcta y que nos dice en qué dirección vamos. Nosotros no tenemos a Él, de manera que tenemos que continuar luchando por cada uno de nuestros hijos, que en su momento recibiremos la recompensa. En su momento vamos a coronar esa meta tan grande, tan importante y maravillosa que es para nosotros lograr que nuestros hijos conozcan al Señor. Esa es nuestra principal meta como padres, como madres, verlos a ellos fluir en el Espíritu, servirle al Señor. Es que eso es lo más grande que nosotros queremos hacer. Yo le digo, Señor, ¿por qué te demoras tanto en darme la bendición? Bueno, tenemos que seguir orando, no podemos parar la oración. En su momento llegará. Que se va a demorar mucho, yo no creo. Cada 8 días digo, bueno, Señor, esta semana sí. Antes decía era cada año, este año sí. Ya vamos en cada semana, yo creo que ya casi de verdad. De manera que el Señor es fiel. Amén. Bueno, hermanos, esto era lo que les quería compartir, y quiero también hacer unas declaraciones con todos ustedes, que cada uno vamos a hacerla de esta forma. Yo la voy haciendo, la van repitiendo y cada uno va poniendo el nombre de sus hijos. Ok, pongámonos de pie, por favor. Padre, yo declaro que el temor a Jehová siempre estará en la mente y el corazón de mis hijos. En el nombre de Jesús. Declaro que mis hijos tienen la mente de Cristo y ellos escuchan el corazón de Dios. Declaro que los sueños del Padre Celestial para mis hijos son los sueños que mis hijos tienen y se cumplirán conforme a su voluntad. Declaro que mis hijos siempre caminarán en tu palabra y bajo tu sombra, en el nombre de Jesús. Declaro que toda muralla que el enemigo levante alrededor de mis hijos para atraparlos en el mundo de oscuridad y tinieblas es destruida por el poder de la sangre del Cordero, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, declaro que tú ya cercaste
las vidas de mis hijos con el fuego de tu Espíritu Santo, y que mis hijos no se perderán, sino que serán levantados por ti de una forma sobrenatural, y serán tus siervos en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro que tú siempre llevarás a mis hijos por caminos de luz, y ellos nunca se apartarán de ti. Padre, yo declaro que mis hijos siempre serán cabeza y no cola, que son luz donde quiera que van, y que sus vidas resplandecerán porque tu luz está en ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, Señor.